Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Me presento, mi nombre es Jairo Mosquera, soy licenciado en Matemáticas y Física, magíster en Enseñanza de las Ciencias Exactas. Y el día de hoy los voy a estar acompañando, o más bien haciendo mis intervenciones con respecto a lo que tiene que ver con las derivadas implícitas, derivadas trigonométricas y derivadas de orden superior. Nos va a acompañar el profesor Lewis Hurberto Sánchez Sarmiento y Claudia Patricia Castro. Entonces, si tienen alguna pregunta, les pido el favor de que, por favor, a través del chat realicen sus preguntas y las podemos responder al final o en el transcurso de la webconferencia. Les voy a compartir pantalla y voy a leer entonces como cuáles son las normas que tenemos que tener en cuenta para las webconferencias. ¿Me confirman si sale la pantalla? Sí, señor. Ok. Bueno, entonces, como les decía, vamos a trabajar lo que es la derivación implícita, derivadas trigonométricas y derivadas de orden superior. Aspectos a tener en cuenta entonces son tratar o no compartir información sobre ayudas académicas en el chat de los encuentros, tratar en lo máximo de utilizar un lenguaje respetuoso hacia sus compañeros y obviamente hacia los profesores, no replicar información en los grupos ni datos de contacto con el fin de compartir los trabajos que ustedes realizan. Voy a desactivar mi cámara para así tener como una mayor procesión. Ok, entonces el objetivo es comprender los procesos y criterios correctos para la resolución de los ejercicios de derivación implícita, derivadas trigonométricas y de orden superior. Ese es el objetivo general. Como objetivo específico, entonces, nos vamos a enfocar en derivar correctamente expresiones que no están despejadas en función de una variable específica, es decir, derivación implícita. Conocer las reglas de la derivación trigonométricas más comunes y básicas para aplicarlas en los ejercicios con un nivel de dificultad mayor. Explorar y practicar el proceso de la derivación de orden superior. Entonces, empecemos hablando de qué son las derivadas o cómo se deriva de manera implícita. Entonces, para poder hablar de derivación implícita, pues primero hablemos de qué es una función explícita. Entonces, hablamos de que una función es explícita cuando está en términos de la variable y, es decir, que la variable y ya está despejada. Sabemos que cuando trabajamos y, estamos haciendo referencia también a tener f de x. Expresiones como y igual 3x a la 2 menos 5x más 2 es una función explícita. ¿Sí? Aclaro, explícita porque ya la variable y está despejada. Cuando hablamos de una función implícita, son funciones donde la variable y es un poco más complejo despejarla. Por ejemplo, si tengo una expresión como x a la 2, y a la 3, más 4x, más 4xy, menos 6x igual 2, no es tan sencillo despejar la variable y. Entonces, aquí se trabaja de manera implícita. ¿Sí? Para ello, hay que aplicar las reglas de la derivación, pero hay que tener en cuenta que no se va, que la variable y no está despejada. Entonces, ahorita miramos un ejemplo. Este otro, tengo y a la 2 más 7xy menos 4y igual 0. Entonces, estas ecuaciones son ecuaciones donde la variable y evidentemente no está despejada y tampoco se despeja tan sencillamente. Listo, requiere de un proceso, digamos, un poquito más complejo. Entonces,
Existen varias formas de representar las operaciones matemáticas de la derivada de una función en un punto o una función derivada. Una de las formas más comunes de representar esta operación es haciendo uso de la notación de Leibniz. Entonces sabemos que en matemáticas, digamos que, o en el cálculo, digamos que hubo dos personas que fueron las que se dice que inventaron el cálculo. Uno fue Newton y el otro fue Leibniz. Entonces la notación de Leibniz es la tradicional, donde decimos que y es igual a, aquí es y', donde y' es igual a f de x', ¿sí? Y está la otra, que es la notación de y de x, o y'. Esta notación fue la que hizo Isaac Newton. ¿Listo? Tanto la función como la derivada son funciones, ¿sí? Son funciones. Entonces miremos un ejemplo de ambas notaciones. Por ejemplo, me dan esta función, y igual 5x a la 3 más 8. Entonces, ¿qué propone Leibniz? Para derivar f', vamos a utilizar y de x, o podemos utilizar, según Newton, f de x igual a y'. Entonces, en el caso de Leibniz, vamos a derivar con respecto a la variable x. Entonces, lo que estoy diciendo es que y sobre dx es igual a 5x a la 3 sobre dx. Lo que estamos diciendo es que vamos a derivar esa expresión. Ahí está sin derivar. Simplemente estamos indicando que la vamos a derivar. O de 8 sobre dx lo vamos a derivar. Entonces, cuando lo derivo, sabemos que para poder derivar, el 3 que está de exponente va a multiplicar el coeficiente, en este caso 5. Y el 3 que está de exponente hay que restarle un 1. Entonces sería 3 por 5, x a la menos 3, y la derivada de 8 solita es 0. ¿Listo? Entonces ya organizando el ejercicio me queda que la derivada es de y de x es igual a 15x a la 2 más 0. En conclusión, la derivada es 15x a la 2. De manera similar, se procede entonces, según Newton, f de x' es igual a 5x a la 3, pero en vez de utilizar la expresión d de x, vamos a utilizar una comilla en la parte de arriba y procedemos a hacer lo mismo, el mismo proceso. Entonces, con esta expresión que hay en el segundo renglón, estamos indicando que estamos derivando. Ya derivando, entonces, hacemos lo mismo, bajamos el 3 a multiplicar, al exponente le restamos 1 y la derivada de una constante es 0. ¿Listo? Ok. Recordar entonces la regla principal para la derivada, que es la regla de la potencia. En ambas se aplica lo mismo. La n baja a multiplicar el coeficiente y al exponente se le resta 1. Y la derivada de una constante es 0. Pasemos entonces a la derivación implícita. Entonces yo voy a dar unas reglitas y enseguida voy a mostrar en mi tablero cómo se hace el proceso. Entonces, la primera regla es que hay que derivar a ambos lados de la ecuación con respecto a la variable x y la variable y normalmente siguiendo las reglas de derivación, pero utilizando cualquiera de estos dos símbolos, y' cuando se deriva y o de y de x sobre dx. ¿Listo? O sea, siempre que vayamos a derivar a la y, hay que multiplicarla por y' o un diferencial de y. Si derivamos x, vamos a derivar normal como lo hemos estado haciendo. Si aparece, digamos que aparece x y aparece la y juntas, y eso quiere decir que ambas están multiplicando. Se aplican las reglas igualmente, regla del producto. Lo segundo es que hay que aplicar la regla de la cadena según se da el caso. Lo tercero es que vamos a agrupar términos semejantes, en este caso los que involucran a y' o a y de x a un lado de la ecuación. Por lo regular se ubica al lado izquierdo. Y por último, vamos a factorizar y vamos a despejar de y de x. Entonces son 4 pasitos que hay que tener en cuenta para poder aplicar la regla de derivación implícita. Entonces miremos este ejemplo. Lo voy a colocar acá y enseguida lo resuelvo. Entonces tengo x a la 2 más xy
En este caso, la X está multiplicando la Y y es igual a menos y a la 2 más 3X. Entonces, permítame, antes de mostrar la solución acá, lo voy a solucionar paso a paso. Entonces voy a cambiar acá el tablerito para que miremos qué es lo que se hace. Entonces me van a confirmar si sale otro tablero. ¿Me confirman, por favor? Ok. Manito arriba. Muchas gracias. Entonces el ejercicio dice, vamos a derivar x a la 2 más x, voy a copiémoslo todo en rojo, xy igual menos y a la 2 más 3x. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta que cuando tengamos y, lo voy a multiplicar por un diferencial o por un diferencial de y o por un y'. ¿Listo? Entonces vamos a derivar esta expresión, derivar. Y vamos a derivar de manera implícita. Entonces, para la x, voy a bajar el 2 a multiplicar. ¿Listo? Y al 2 que está de exponente le voy a restar 1. Luego debo derivar la expresión xy. Entonces, tengo xy, lo voy a hacer por acá aparte, chicos, un momentico para que ustedes miren algo. Si tengo xy, lo que tengo es un producto entre x y y. Un producto. Entonces hay que recordar la regla del producto. La voy a escribir por acá. Si me piden derivar con respecto a x, la función f de x por g de x, la regla lo que me dice es que puedo derivar el primero, o sea, puedo hallar fx', multiplicarlo por el segundo término sin derivar, y a esto le voy a sumar el primero sin derivar, acá sin derivar, o sea, f de x, por el segundo derivado. Entonces, estos que estoy señalando acá son los que voy a derivar. ¿Listo? Entonces, vamos a aplicar esa regla del producto para poder derivar x por y. Entonces, ¿acá qué iría? Iría, voy a colocarlo entre paréntesis, derivamos el primero, la derivada de x es 1, y eso lo multiplico por el segundo, que en este caso es y. ¿Listo? Hasta ahí he aplicado la primera parte. A eso le voy a sumar el primero sin derivar. Entonces, el primero sin derivar es x. Y lo voy a multiplicar por la derivada de y. Entonces, la derivada de y es 1. Pero dijimos que cada vez que apareciera y, debo colocar un diferencial o un y'. Lo voy a copiar acá con otro color. Entonces, y', porque estoy derivando con respecto a y. ¿Listo? Entonces, ya derivé ese producto. Cerremos aquí el paréntesis. ¿Qué sigue? Igual. Entonces hay que derivar menos 2, menos y a la 2. Menos y a la 2. Entonces, como voy a derivar y, dejo el menos, bajo el 2, allí le resto, al exponente de 2 le resto 1, y estoy derivando y. Entonces debo agregar un diferencial de y, o y'. ¿Listo? Después hay que derivar 3x. Entonces, para derivar 3x, derivo normal. Más 3x, la derivada de 3x es 3x a la 1 menos 1. Ese es el proceso que se hace. Entonces vamos a organizar el ejercicio. Permítame un segundito. Entonces, organizando el ejercicio,
tengo 2x a la 2 menos 1. Me va a quedar entonces 2x a la 1. Ese 1 de exponente no es necesario escribirlo. Más, tengo aquí que esas dos expresiones se están multiplicando 1 por y. Entonces me va a quedar y. De una vez voy a eliminar el corchete. Lo coloqué ahí para indicar que estábamos haciendo la derivada de un producto. Y luego voy a multiplicar toda esta expresión, x por 1 por y'. Entonces me va a quedar más x por 1, un x por y'. Y al otro lado de la expresión me quedó entonces que esto era igual a menos 2y a la 2 menos 1 me da a la 1 por y'. Listo. Y aparte me falta sumarle más la derivada de 3x elevada a la ¿qué? A la 0. Pero si tengo una expresión elevada a la 0, es lo mismo que tener 1. O sea, todo esto se va a 1. Entonces me quedó la derivada ya organizada. Me quedó que esto es 2x más y más x y' igual menos 2y y' más 3. ¿Listo? O sea, hasta el momento lo único que hemos hecho es derivar. Derivar. De manera implícita. ¿Listo? ¿Qué más sigue? Vamos a dejar a un solo lado, por lo regular lo dejamos al lado izquierdo, la expresión donde aparece y'. Lo voy a dejar a un solo lado. Eso quiere decir que esta expresión queda acá y esta la paso al otro lado a sumar. Esta expresión la paso a la derecha y esta expresión la paso a la derecha. Entonces, ¿cómo me queda mi ejercicio? Entonces me queda x que multiplica a y' más, recuerden que voy a pasar esto al otro lado, entonces más 2y por y'. Al otro lado me quedó un 3 y a eso le voy a restar menos 2x menos y. Entonces ya nos dimos cuenta que todo lo que tenía y' quedó en solo lado. ¿Listo? Bien. El paso siguiente es que vamos a factorizar. Escribimos por acá. Factorizar. Vamos a factorizar esa expresión. Factorizar es que vamos a sacar un factor común. En este caso el factor común es y', que aparece en esa suma. Entonces y'. Y' hay que multiplicarlo por x para que me dé la misma expresión. Y a eso le voy a sumar 2y, ¿sí? Para que me quede exactamente la misma expresión. Entonces aquí hay factor común. Ok, al otro lado lo puedo dejar como está. Si hay términos semejantes que se puedan sumar o restar, se suman. En este caso no quedaron. Me quedó 3 menos 2x menos y. ¿Listo? El paso siguiente es que vamos a despejar y'. Despejar y'. Entonces, al despejar y', que en este caso está siendo multiplicado por esta expresión, la voy a pasar a dividir. O sea que me va a quedar que y' es igual a 3 menos 2x menos y. Y dijimos que la otra expresión la iba a pasar a dividir. Entonces, sobre x más 2y. Ya quedó la ecuación derivada. ¿Listo? Que lo puedo expresar así o también lo puedo expresar de la siguiente manera. De y de x, que es la derivada, es igual a 3 menos 2x menos y sobre
X más 2Y. Son formas diferentes. Entonces la idea era poder expresar la derivada en esos términos. Listo. Entonces voy a ampliar un poquitico la pantalla para que podamos ver todo el proceso. Enseguida lo vemos en la presentación. Profesor Lewis y profesor Claudia, no sé si hasta el momento los estudiantes tengan alguna pregunta que hayan hecho en el chat, que de pronto fui muy rápido. No, hasta ahora todo bien, profesor. Ok, Sí, señor. ok, entonces, de pronto acá la letra de pronto está un poquitico muy pequeña, voy a colocar todo ese mismo proceso, lo voy a colocar acá en la presentación. Entonces, discúlpenme que me salga de esta pantalla, me confirma si ven la otra donde está un poquitico más claro todo el proceso que acabé de hacer. Listo, sale la otra pantalla. Sí, señor. Listo. Entonces, miremos, esto era lo que estábamos derivando. Permítame un segundito, me salgo de acá. Ok, entonces estábamos derivando esta expresión. Tenemos el paso a paso. Entonces teníamos x a la 2 más xy igual menos y a la 2 más 3x. En este caso, usted puede pasar todo lo que tenga y a un lado o tranquilamente puede proceder derivando la expresión común y corriente. Entonces lo que se hizo fue que se agruparon donde teníamos y, lo dejamos a un solo lado. No siempre es recomendable hacer esto, porque muchas veces hay expresiones que no se pueden despejar tan sencillamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hizo? Se derivó, o aquí estamos indicando que vamos a derivar, simplemente xy más y a la 2 es igual a 3x menos x a la 2. Entonces, repito, agrupamos lo que tiene y a un lado en este caso. ¿Listo? Y vamos a derivar. Entonces, recuerden que en la primera parte donde dice x por y es un producto. ¿Listo? Entonces, es un producto. Entonces, vamos a derivar xy y vamos a derivar y a la 2. Y derivamos las x normal. Todo lo que tenga x se deriva normal como con la regla de la potencia. Ok, entonces, al aplicar la regla del producto, miren acá, tengo xy. Entonces, derivamos primero x, la derivada de x es 1. Y la y la dejo normal. En el siguiente paso, voy a hacer lo contrario. Copio la x como está y derivo y. O la derivada de y es 1. Pero siempre que aparezca y hay que colocar un diferencial de y. Entonces, aquí automáticamente está el diferencial de y. Sin colocar el 1 porque ya sabemos que ese producto me da lo mismo. Vamos a derivar y a la 2, que es 2y multiplicado por el diferencial de y. Y al otro lado, como no tengo y, pues derivo como lo hemos hecho de manera habitual. Listo. Ahora, hay que, en este paso lo que se hizo fue que se quitó el corchete, ¿sí? Para luego agrupar todo lo que tenga y'. Entonces, miren, en este paso, ¿qué está ocurriendo? La y solita la mandé al otro lado a restar. ¿Sí? Entonces, muchas veces lo que yo les decía acá en el principio, no es necesario arrancar despejando la y, porque finalmente, pues después me toca volver a despejar. Entonces, aquí agrupamos lo que tiene y'. Y después factorizamos, sacamos factor común y'. Y después voy a despejar. X más 2y lo paso a dividir. Ese es todo el proceso que se hace. ¿Listo? Bien, voy a pasar entonces
a un segundo ejemplo. Vamos a resolver este. Entonces, aquí en esta presentación que yo se las voy a compartir, están todos los pasos. Entonces, yo la voy a hacer, la voy a ir explicando. Dice, x más y elevado al cubo. Me dicen que es igual a x a la 3 más y a la 3. En este caso, debo aplicar la regla de la cadena. Entonces, permítame, yo me salgo por acá. Y voy a copiar mi ejercicio por acá aparte. Ok. Entonces el ejercicio lo que dice es que vamos a derivar de manera implícita. Vamos a derivar x más y a la 3 igual a x a la 3 más y a la 3. Eso es lo que vamos a derivar. Derivar. ¿Listo? Entonces, para poder derivar, en esta primera parte vamos a aplicar la regla de la cadena. Regla de la cadena. Entonces, ¿qué me dice la regla de la cadena? Es derivar una función que está metida dentro de otra función. Por ejemplo, si yo tengo la derivada, o me piden derivar con respecto a x, recuerden que la regla de la cadena es para derivar una función que está metida dentro de otra función. Entonces tengo f de x no, f de g de x. O sea, dentro de la función x, tengo otra función. Dentro de f, tengo otra función. Entonces, la regla de la cadena lo que me dice es, derive la función que está por fuera. O sea, f' de g de x. Derivo lo que está primero por fuera, lo más externo. Y esto lo voy a multiplicar por la derivada de lo que está más adentro. O sea, por la derivada de g'. Entonces, vamos a aplicar esta regla. ¿Listo? Entonces, para poder derivar x más y al cubo igual x a la 3 más y a la 3. Entonces es como si toda esta expresión fuera f de x. ¿Listo? Voy a colocar en unos términos que me puedan entender mejor. Es como si tuviera f de x sería igual a x más y todo al cubo. Y como si tuviera g de x, solo lo que está dentro. X más y. Entonces, si fuera a derivar solo f de x, o sea, solo esta parte, la derivada de eso sería el 3 lo bajo, copio lo mismo, y le resto 1 al exponente. ¿Listo? Y si fuera a derivar g de x, entonces sería la derivada de x, que sería 1. Y la derivada de y, como estoy derivando de manera implícita, pues sería y'. ¿Listo? Eso es lo que vamos a aplicar. Entonces, la derivada de esa expresión, va a ser 3 que multiplica x más y elevado a la 3.
por la derivada interna. Entonces, la derivada interna dijimos que la derivada de x es 1 y la derivada de y es y'. Copiémoslo en otro color, el y'. Entonces, más y'. Y vamos a derivar al otro lado. Entonces, derivamos esta expresión x a la 3 es 3x a la 2. Derivamos normal. Más la derivada de y a la 3 sería 3y a la 2, pero como estoy derivando y, hay que multiplicarlo por un y'. ¿Listo? Ok. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es pasar todo lo que tenga y' a un lado. Aquí tengo un pequeño error, voy a corregir acá. Aquí es a la 2. Corregimos acá. Acá es a la 2. Listo. Entonces necesito dejar lo que tenga y' a un solo lado. Resulta que de acá de esta expresión no es tan sencillo despejar y' porque está multiplicando. Entonces lo primero que vamos a hacer es que hay que solucionar lo que está elevado al cuadrado. Solucionar la suma. Vamos acá, solucionar la suma de cuadrados. ¿Listo? Es decir, hay que solucionar esta suma de x más y elevado al cuadrado. Puedo aplicar la siguiente fórmula. A más b elevado a la 2 es lo mismo que tener el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, para poder solucionar solo esta expresión, solo esta, vamos a aplicar esa fórmula. ¿Listo? O sea que quedaría. Esto es 3, abro paréntesis, que multiplica a x a la 2 más 2xy más y a la 2. Ya solucioné, ya logré quitar este cuadrado. Esa es la manera como se puede hacer esa distributiva. Y eso está multiplicando a 1 más y'. ¿Listo? Y eso es igual a, al otro lado tenemos entonces 3x a la 2 más 3y a la 2 por y'. Entonces recuerden que lo que les estaba diciendo, que para poder despejar o dejar esta y solita, y', necesitaba solucionar primero ese cuadrado. Entonces lo que sigue es que vamos a hacer la distributiva, o sea, vamos a multiplicar. Vamos a aplicar la distributiva. Entonces, para aplicar la distributiva la vamos a aplicar acá, chicos. En esta expresión, el 3 que multiplica a x a la 2 más 2xy más y a la 2 multiplicado por 1. Entonces, voy a hacer los dos productos de una vez al multiplicar esto por esto y multiplicarlo por 1. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría 3x a la 2 multiplicado por este. Después por este me quedaría más 6xy más, y al multiplicarlo por este me va a dar 3y a la 2. Si lo multiplico por 1 me va a dar lo mismo. O sea, ahí de una estoy multiplicando toda esta expresión por 1. Ahora vamos a hacer lo mismo de multiplicar toda esta expresión por y'. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la misma expresión y afuera voy a dejar y'. O sea, me va a quedar 3x a la 2 más 6xy más 3y a la 2 multiplicado por ¿cuánto? Por y'. Entonces miren que acá ya tengo una suma. ¿Sí? Una suma. Lo coloqué en paréntesis para indicar que está multiplicando el y'. O si no, habría que multiplicar cada término por y'. Y al otro lado voy a copiar lo mismo. O sea, al otro lado que tengo
3x a la 2 más 3y a la 2 y tengo y'. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Dejar todo lo que tenga y' a un solo lado. Eso significa que toda esta expresión la voy a pasar al otro lado, hacer la operación contraria. ¿Listo? Es decir, voy a agrupar donde aparezca y'. Entonces, ¿qué me va a quedar al lado izquierdo? Al lado izquierdo me va a quedar esta expresión. Copiémosla por acá. Me va a quedar esta expresión. ¿Listo? Esta expresión está igualada a, entonces al otro lado que tengo. Recuerden que esto lo voy a pasar al otro lado a restar. Listo, toda esa expresión que acabé de señalar la voy a pasar al otro lado a restar. Entonces, al otro lado tengo toda esta expresión. Queda tal cual. Copiar. Pegar. Y dijimos que íbamos a pasar toda esta expresión. Entonces, esta expresión la paso, pero con signo contrario. Entonces, pasémosla de una vez. O sea, que sería menos 3x a la 2 menos 3x a la 2 menos 6xy menos 3y a la 2 menos 3y a la 2. Todo le cambié de signo. Ah, pero me faltó algo. Si se dan cuenta, a este lado hay una expresión que tiene y'. Esa expresión hay que pasarla al otro lado, o sea, a esta. No la pasé. Entonces la voy a pasar de una vez. Copiemos todo. O sea, que sería 3x a la 2 más 6xy más 3y a la 2. Todo esto está multiplicado por y'. Y vamos a pasar esta expresión. Hay que pasarla con signo contrario. O sea que me va a quedar menos 3y por y'. ¿Listo? Y al otro lado copio todo lo que quedó. Entonces quedó 3x a la 2. Recuerden que pasamos 3x a la 2 menos 3x a la 2 menos 6xy menos 3y a la 2. ¿Listo? Sé que son muchos pasos, pero eso es lo que hay que hacer. ¿Qué vamos a hacer entonces? Profe, Sí. gracias. ¿Podría alejar un poquito? Algún estudiante está pidiendo poder visualizarla como completa, entonces ya, gracias. Ok, recuerden que es esto mismo que yo acá les estoy mostrando el procedimiento, pero en la presentación tengo lo mismo, porque yo sé que como la pantalla me toca estarla ampliando y reduciendo, se vuelve muy teso para que ustedes tomen nota. Entonces, en la presentación les mando todo este proceso. ¿Listo? Lo Sí, pueden ver ahora tranquilo, para que profe. le tomen Ahí está. Sí, para- sí, la pantalla ya está perfecta para quienes iban a tomar el pantallazo. Gracias. Listo. Ok. Ok, entonces, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a despejar, o vamos más bien a factorizar. Entonces voy a factorizar. Factorizar es que voy a sacar factor común y'. Entonces, al sacar factor común y', coloquemos por acá y'. Y abro un paréntesis. Entonces, la pregunta es, ¿qué le falta a esta y' para ser igual a todo esto? Me falta lo que está en paréntesis. Me falta 3x a la 2 más 6xy más 3y a la 2. Listo. Y me hago la misma pregunta, pero con el último término.
¿Qué le falta a esta y' para ser igual a toda esta expresión, a menos 3y? Entonces me falta el menos 3y. Y luego cierro el paréntesis. ¿Listo? Entonces factoricé, eso fue lo que hice. Factoricé. Al otro lado, me voy a fijar si me quedaron términos semejantes, términos que pueda sumar o restar. Entonces, por ejemplo, este término y este son iguales, y uno es negativo y otro es positivo. Yo los puedo sumar o restar. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó que esto es igual a menos 6xy menos 3y a la 2. ¿Listo? Ah, por acá me faltó una cosita. Entonces, acá me faltó un 2 y un 2 acá. Dentro de lo que está en paréntesis, parece que también hay términos semejantes. Por ejemplo, este término y este son semejantes y uno es negativo y el otro es positivo. Entonces me quedó toda esta expresión. Me quedó que y' por y' por 3x a la 2 más 6xy es igual a menos 6xy menos 3y a la 2. ¿Listo? Ahora sí vamos a dejar entonces a y' sola. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar. Despejar. Entonces, al despejar, me va a quedar que y' va a ser igual a menos 6xy menos 3y a la 2 sobre, entonces toda esta expresión la voy a mandar a dividir, sobre, permítame un segundito, yo corro esto para que lo podamos ver, sobre 3x a la 2 más 6xy. Entonces ya me quedó la función derivada. Y' igual a 6 a menos 6xy menos 3y a la 2 sobre 3x a la 2 más 6xy. Ese es todo el proceso que se hace. Profe Jairo, ¿es posible que nos colabore repitiendo los dos últimos pasos? Los dos últimos pasos, Sí, señor, yo le voy a gracias. señalar, profe, desde donde usted me dice. Sí, Desde sí, acá, sí, señor. Sí, señor, desde gracias. ahí. Sí, Listo, lo voy a señor. copiar por acá. Entonces, me voy a arrastrar esto y lo voy a copiar por acá, que es que no me cabe. Discúlpeme, profe, acá quiero generar una aclaración porque una cosa son las web conferencias y otra cosa son los eventos académicos que nos invitan a participar de la universidad. Entonces, la web conference es para el proceso explicativo, pero la web conference no da respuesta al punto 6. Para el punto 6, los tutores han enviado unas invitaciones para participar en eventos académicos. Si no han tenido esa invitación, por favor, comunicarse con el tutor porque pareciese que se está generando esa confusión. La web conference no es el evento académico, la web conference es un espacio explicativo. Qué pena, profe Jairo. Tranquila, no, muchas gracias, profe, ahí por la aclaración. Sí, chicos, la webconferencia es para que ustedes puedan, digamos, ir avanzando en su tarea, la tarea que deben de hacer. Y como les decía al principio, me estoy enfocando, en este caso, en la derivación implícita. Ustedes tienen unos ejercicios muy parecidos a estos. Yo traté de buscarlos lo más parecidos a los que aparecían ahí. No son los mismos, pero con esta explicación yo espero que usted pueda comprender qué es lo que debe hacer en su tarea específicamente para, creo que es el ejercicio 3 o la tabla 3. ¿Listo? Ok. Bien, entonces, profe, quedamos que explicaba la última parte, ¿cierto? Los dos últimos pasos. Sí, señor. Ok, entonces hasta aquí quedó claro que se agrupó todo lo que tenía y' a un solo lado. ¿Listo?
El objetivo es dejar la y' sola. Entonces, la y' aparece acá y aparece acá. Entonces yo la voy a copiar por acá afuera. Digamos y', y abro un paréntesis o un corchete. Entonces, si abro el paréntesis, es comparar esta y' con todo esto. ¿Qué me falta? Me falta el 3x a la 2, me falta el 6xy, me falta el 3y a la 2. ¿Listo? Ahora, esta misma y' la voy a comparar con todo esto. ¿Qué me falta? Me falta el menos 3y a la 2. Y cerremos el paréntesis acá. ¿Listo? Entonces eso fue lo que hice al lado izquierdo. Al otro lado, pues yo me doy cuenta que tengo términos semejantes. Este es semejante con este porque tiene mismas letras con mismos exponentes. Y uno es positivo y el otro es negativo y tienen los mismos coeficientes. Los puedo restar. En ese caso me dan 0. Me quedo entonces 6xy menos 3y a la 2. ¿Listo? Ahora, ¿para qué sacamos el factor común? Para poder dejar la y' sola. La y' está multiplicando toda esa expresión que está en paréntesis. Entonces, lo que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Pasa con el mismo signo. Pasa tal cual. O sea que me va a quedar que y' es igual. Ah, bueno, pero antes de eso, este término también es semejante con este, entonces los puedo cancelar. O sea que realmente, ¿qué va a pasar al otro lado? A dividir. Entonces queda menos 6xy menos 3y a la 2. Y lo que me quedó acompañando la y' es un 3x a la 2. Y me quedó 6xy. Esta es la respuesta. O sea, aquí ya está derivada la expresión. No sé si hayan dudas referente a lo que hice. Les voy a mostrar entonces acá en la presentación todo el proceso. Recuerden que yo les voy a compartir esta presentación donde ya está el paso a paso. Sí, profe Jairo, de pronto alguna inquietud así que han presentado es cuando se saca la derivada interna, entonces de pronto en el paso a paso les queda más claro. La derivada interna, o sea, la regla de la cadena. Sí, señor, es que dicen que porque es como que se duplica, ese pedacito ahí no, de pronto no lo comprende muy bien, pero es por la derivada interna. Ok, voy a aclarar con otro ejercicio. ¿Listo? Voy a poner uno, digamos, uno un poquitico más sencillo, no aparece en la presentación, pero para aclarar lo de la derivación interna. O sea, Sí, lo de señor, la regla de la cadena. perfecto. Entonces, la regla de la cadena, la voy a escribir de otra manera. Entonces, supongamos que usted tiene esta función, f de u. Pero u también es una función. ¿Listo? Entonces, si usted fuera a derivar esto, usted deriva f' de u. ¿Listo? Pero además lo va a multiplicar por u'. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Supongamos que usted tiene, que tengo y igual a x a la 2 más x a la 3. Todo esto está elevado a la 5. Entonces es como si tuviera realmente y igual a u a la 5. ¿Listo? Pero hay que tener en cuenta que u es x a la 2 más x a la 3. Es decir, todo esto es u. Entonces, ¿qué me dice esta reglita? Esta reglita le dice, derive esto normal. Entonces, ¿cuál sería la derivada? Sería y' es igual a 5u y al exponente le resto 1, que sería 4. Pero además, tengo que derivar lo que está dentro, o sea, u. O sea, tengo que derivar esta expresión. O sea, que lo que me dé esta expresión lo multiplico por la derivada de esta.
Entonces derivemos eso aparte. Derivemos ese pedacito. O sea que ¿quién sería U'? U' sería derivar x a la 2 es 2x. Y la derivada de x a la 3 sería más 3x a la 2. Esto es U'. Entonces, armando mis derivadas, miren que lo que yo dije acá es que es un producto. ¿Listo? Entonces sería y' es igual a 5u. ¿Pero quién es u? Toda esta expresión. Entonces escribo x a la 2 más x a la 3 por u'. ¿Pero quién es u'? U' es esta expresión. Es 2x más 3x a la 2. Esta es la regla de la cadena. Esta es la regla de la cadena. Que más adelante lo voy a explicar con otro tipo de funciones. ¿Listo? Profe, ¿alguna otra pregunta? No, señor. Listo. Entonces, para que tomen nota del ejercicio que acabé de resolver, donde se aplican varias reglitas, voy a colocar acá entonces la presentación, que creo que está un poquito más clara, pues, obviamente. Listo. Entonces me confirman si sale la pantalla, si sale la presentación. Ahí ya les debió haber salido, me confirman, por favor. Sí, Profesora señor. Patricia. Sí, señor. Listo, entonces aquí tengo, digamos, el paso a paso, ya un poquito menos enredado de todo lo que hice. Entonces miren que en la primera parte apliqué regla de la cadena, ¿para quién? Para x más y, que está elevado al cubo. Entonces lo que hice fue bajar ese 3 a multiplicar toda esa expresión y a ese 3 le resté 1. Me queda 3x más y elevado a la 2. Y luego tengo que derivar nuevamente, pero solo lo que está dentro. La derivada de x, que es 1, y la derivada de y, que es y'. O sea, la derivada de y es 1 por y'. Que recuerden que cada vez que dividimos y, hay que colocar y'. Entonces ahí lo que les estoy diciendo es que apliqué regla de la cadena al lado izquierdo. Después dijimos que teníamos que quitar este 2, o sea, aquí ya está derivado, pero tengo que organizar el ejercicio. Entonces, para poder quitar este 2, lo que hice fue resolver la suma que está elevado al cuadrado. Para eso, ahorita copiamos una regla que estaba en rojo, que era a más b elevado a la 2. Entonces, eso me dice que es el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2xy, más y a la 2. Listo. Y al otro lado, pues, queda como está. Después, ¿qué hice? Apliqué la distributiva. Todavía estoy en el lado izquierdo. Entonces, al aplicar la distributiva es multiplicar el 3 por lo que está en paréntesis. Y esa misma expresión la multiplico por 1. ¿Listo? Yo acá primero multipliqué por 3. Entonces me quedó 3x a la 2, más 6xy, más 3y a la 2. ¿Sí? Y ya después, esta expresión la multipliqué por 1, que me da lo mismo. Y esta misma expresión la multipliqué por y'. Solo que cuando multipliqué por y', la dejé indicada. ¿Listo? Ahora, ¿qué hice? Pasé todo lo que tenía y' a un lado, o sea, esta parte la dejé acá, y esta parte la pasé a restar. ¿Sí? Eso fue lo que me quedó. Después, ¿qué más hice? Agrupé términos, o sea, los que tienen y', para luego sacar un factor común. Entonces, saqué el factor común, que es y', entonces me quedó 3x a la 2 más 6xy más 3y a la 2 menos 3y a la 2 por y'. Miren que al otro lado todavía no he hecho nada, pero si nos damos cuenta, quedaron términos semejantes, que es 3x a la 2 menos 3x a la 2. Esos dos términos se cancelaron. Y al lado izquierdo también, 3y a la 2 menos 3y a la 2 se cancelaron. Entonces me quedó 3x a la 2 más 6xy. Y al otro lado me quedó menos 6xy menos 3y a la 2. Entonces, lo que quedó al lado derecho y lo que quedó al lado izquierdo lo mandé a dividir. Y la respuesta entonces es
esta que aparece acá abajo. Esta la voy a copiar por acá arriba para que la puedan tener más clara. Y ahí no se alcanza a ver. Esta es nuestra respuesta. ¿Listo? Entonces, aquí está explicadito todo el proceso que yo le hice. Entonces, vamos a pasar a otro caso de derivación. Pueden tomar nota y me dan un segundito, por favor. Ok, entonces vamos a pasar a las derivadas trigonométricas. Entonces, la derivada trigonométrica dice, cuando se define una función f definida para todos los números reales como f de x igual a seno de x, se entiende x como el ángulo del seno cuya medida está en radianes o también puede estar en grado. Para las demás funciones es lo mismo. Es decir, que las funciones trigonométricas siempre tienen que ir acompañadas de un ángulo. Y las demás funciones trigonométricas son coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Son 6 funciones trigonométricas. Listo. Las reglas no las vamos a demostrar. O sea, no le voy a decir por qué, por ejemplo, la derivada del seno es tal cosa. Sin embargo, en esta presentación yo les muestro, para que ustedes lo analicen más adelante, por qué, por ejemplo, la derivada del seno es coseno. Entonces, lo ideal cuando estén haciendo sus ejercicios es que tengan esto a la mano. Por ejemplo, si la función es seno de x, la derivada f' va a ser igual a coseno de x. O sea, eso ya está estipulado. La única que muestro cómo se hace o por qué da eso es esta. Listo, las demás no las vamos a demostrar. O sea, ustedes van a dar por hecho que lo que está aquí es cierto. ¿Sí? Y quien tenga dudas, pues puede ir a los libros y buscar. Otra, la derivada del coseno. O sea, si la función es coseno de x, la derivada va a ser menos seno de x. Otra, si la función es tangente de x, y hay que recordar entonces que tangente de x es lo mismo que tener seno de x sobre coseno de x. Entonces, la derivada de esa expresión va a ser secante al cuadrado de x. Otra es la derivada de cotangente. Cotangente es lo mismo que tener coseno sobre seno de x. Y la derivada va a ser menos cosecante al cuadrado de x. Otra es la derivada de secante. La derivada de secante es secante por tangente. Y por último, la derivada de cosecante de x es menos cotangente por cosecante. ¿Listo? Entonces, en la tarea de ustedes, solo tienen derivadas donde van a utilizar seno y coseno. Entonces, lo que consulté el día de hoy o lo que les voy a explicar, pues únicamente me voy a enfocar en esas, en seno y coseno. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta es la demostración de por qué, por ejemplo, la derivada del seno es igual a coseno. No la voy a explicar. Para ello se utiliza las reglas del límite, pero no la voy a explicar, pero aquí la van a tener. ¿Listo? Pasemos directamente al ejemplo. Entonces, por ejemplo, tengo la función es f de x igual a 2 seno al cubo de x por coseno al cuadrado de x. ¿Listo? Esa es la función. Entonces, lo voy a explicar acá qué fue lo que hice, cómo se deriva eso. Bueno, me confirman si sale mi otra pantalla. Ya les salió, ¿cierto?
Ok, ahí me pusieron manito arriba. Entonces, derivar. Acá ya no vamos a derivar de manera implícita, vamos a derivar común y corriente teniendo en cuenta las reglas que le di anteriormente. Y dije que solo iba a explicar la del seno y coseno, que son las que ustedes, digamos que les aparecen en su tarea. No quiere decir que las otras no las vayan a utilizar, pero les va a quedar más fácil cuando solucione la tarea. Listo, entonces tengo 2 que multiplica a seno al cubo de x por coseno a la 2 de x. Entonces aquí pasan varias cosas. Una, tener este cubo y tener este 2 es lo mismo que tener toda la función elevada al cubo y toda la función elevada a la 2, o sea, la función trigonométrica. O sea que esta expresión es esto mismo. Es 2, y voy a abrir aquí un corchete, de seno de x, todo esto al cubo. ¿Listo? Y lo mismo para el coseno. Coseno de x a la 2. Recuerde que las funciones siempre tienen que ir con un ángulo. ¿Listo? Entonces, hay otra cosa que pasa acá, y es que hay un producto entre el seno y el coseno, y entre el 2. ¿Listo? Ahí hay un producto. Entonces le recuerdo la regla del producto. Regla del producto. Copiémosla acá en azul. Regla del producto. Entonces, para la regla del producto es, si yo tengo o me piden la derivada, en este caso con respecto a x, de f de x, que es una función cualquiera, por g de x, entonces ahorita hace un rato dijimos que derivábamos el primero por el segundo, sin derivar. Más lo contrario, copiamos el primero y derivamos el segundo, que en este caso es g de x. La misma regla que expliqué ahora. Como el 2 es una constante, lo voy a sacar de la expresión y voy a aplicar el producto entre estos dos. ¿Listo? Para este ejercicio particular se aplica también regla de la cadena. Regla de la cadena, que fue la que acabé de explicar. ¿Listo? Ok, entonces empecemos. O sea que la solución a este ejercicio es f' de x es igual al 2. Ese 2 no lo voy a tocar, entonces para no tocarlo voy a colocar lo demás dentro de corchetes. Este 3 va a multiplicar al seno, o sea que me va a quedar, vimos este 3 en rojo acá, 3 por, escribo lo mismo, seno de x. ¿Listo? Todo esto me va a quedar elevado a la 2. O sea, hasta ahí estoy derivando lo que está acá, todo esto, como si eso fuera u. Y ahora hay que derivar u. Entonces, ¿pero quién es u? U es seno. Y hace un rato dije que la derivada del seno es coseno. Entonces acá lo multiplico por coseno de lo mismo. ¿Listo? Ok. Y eso lo voy a multiplicar porque estoy aplicando la regla del producto por el segundo sin derivar. Este es el segundo sin derivar. O sea, otra vez por coseno de x. Pero eso está elevado a la 2. ¿Listo? Lo que he resuelto hasta ahí es este pedazo. La derivada del primero, que es toda esta expresión, por el segundo sin derivar, que es esta expresión. Listo. Ahora le voy a sumar lo contrario. Entonces, al sumarle lo contrario es más f de x. ¿Pero quién es f de x? Es el mismo seno. ¿Listo? Vamos a poner una raya. Es el mismo seno. O sea, me va a quedar seno de x elevado al cubo. Y eso lo debo multiplicar por la derivada de esta expresión.
la derivada de coseno a la 2. Entonces, la derivada de coseno a la 2, ese 2 lo vamos a multiplicar. Hagámoslo también en rojo. Y lo multiplico por coseno de x y al exponente le resto 1. O sea que me va a quedar a la 1. Pero luego debo derivar esta expresión. ¿Y la derivada del coseno es quién? Entonces, según la tablita que tenía ahora, la derivada del coseno es menos seno de x. ¿Listo? Voy a organizar un poquitico este ejercicio para que miremos entonces cómo me queda. Toda la expresión está siendo multiplicada por 2, que es el 2 que teníamos inicialmente. ¿Listo? Entonces, este 2 y estos exponentes los voy a volver a bajar como los tenía ahora. O sea que me va a quedar f' de x va a ser igual a 2 que multiplica 3 seno al cuadrado de x por coseno de x por coseno a la 2 de x. ¿Listo? Más seno al cubo de x, y eso está multiplicando por, está multiplicando este 2 y este menos. Entonces, lo que voy a hacer para no enredar es colocar, en vez de este más acá, colocar un menos 2. ¿Listo? Que es la multiplicación de estos dos que le estoy señalando. Entonces, menos 2 que multiplica a coseno de x por el seno de x. ¿Listo? Todo esto está siendo multiplicado por un 2 que está por fuera. Ok. Miren una cosa. Acá tengo coseno y acá tengo coseno a la 2. Esos dos los puedo multiplicar. Lo mismo acá. Acá tengo seno al cubo y acá tengo seno de x. ¿Listo? O sea que me va a quedar. Me va a quedar que esto es f' de x es igual a este 2 que dije que no lo iba a tocar. Por 3 seno al cubo. Al multiplicar perdón, seno no, coseno. Al multiplicar estos dos. Entonces, esta expresión queda como está. Seno al cuadrado de x por coseno al cubo de x. ¿Listo? Y al otro lado, entonces, estos dos, este es al cubo y este solito. Entonces me va a quedar menos 2 seno a la 4 de x por coseno de x. Y toda esta expresión está siendo multiplicada por 2. Ya de ahí no se puede hacer nada más, o por lo menos que yo vea, no se puede hacer nada más. Esta es la derivada de la expresión. Listo. Sé que es un poquito enredado porque se aplican varias reglas, pero el objetivo aquí es simplemente ver que la función del seno y la función del coseno son inversas. Listo. Creo que ahí lo alcanzan a ver todo. Profesor Lewis, profesora Claudia, ¿tienen alguna pregunta? ¿Han hecho alguna pregunta? No, en este momento de pronto algunos estudiantes han solicitado que se pueda referenciar algún ejercicio con logaritmos. Se les ha estado indicando que se está trabajando en este momento con las funciones trigonométricas, teniendo en cuenta que también algunos puntos refieren a esta estructura. Sí, hay como 2 o 3 puntos que requieren utilizar la función seno y la función coseno.
De pronto ahorita que hagamos la derivada de orden superior, puedo aplicar uno donde tengamos logaritmo. ¿Listo? Exacto, sí, señor. Ok, Importante, pues digamos entonces, que los estudiantes tengan en cuenta pues que en este espacio, más que el desarrollo puntual de los ejercicios, se hace una explicación general pues de la temática, intentando dar la estructura independiente pues de los ejercicios, aproximándonos a ellos, pero es independiente de los ejercicios. En los CIPAS, pues ya se pueden centrar más en el desarrollo puntual de los literales de los ejercicios, teniendo en cuenta que aquí está todo el curso. Una vez más, hago referencia al ejercicio del punto 6, que no es la web conference la que se debe, pues digamos que utilizar para el ejercicio del evento, por lo que se les ha colocado una información en el chat frente al próximo evento que se va a tener y al que pueden asistir de cara al punto, a que puedan desarrollar ese punto. Gracias, profe Jairo. listo, profe, muchas gracias. Ok, entonces, chicos, espérenme un segundito, yo les comparto acá el desarrollo del ejercicio. Va a estar la explicación, pero miremos entonces, para que ustedes le tomen fotico. Un segundito, yo les comparto. Listo, profe, me confirma si sale ya el desarrollo. Todavía no. No, señor, todavía no. Espérame un segundito. Bien, entonces, lo que acabé de hacer es la explicación del ejercicio. Listo, entonces mira, primero aplicamos nuevamente la regla de la cadena y la regla del producto. Acá en esta explicación lo estoy haciendo por separado para que cuando usted esté estudiando le quede mucho más claro. Entonces recuerde que hay un producto entre, sin tener en cuenta el 2, porque el 2 nunca lo toqué, hay que colocar entonces el 2 afuera y el resto entre paréntesis o corchete. Sin tener en cuenta el 2, hay un producto entre seno al cubo y el coseno al cuadrado. ¿Listo? Y además, por estar el seno al cubo y el coseno al cuadrado, hay que aplicar la regla de la cadena. ¿Listo? Aquí le recuerdo nuevamente la regla del producto. Y lo que hice fue evaluar primero quién es la derivada del seno de seno al cubo de x. ¿Sí? Acá lo voy a solucionar. Entonces, esa derivada la voy a hacer y también voy a hacer aparte la derivada del coseno, que era el objetivo del ejercicio, explicar cuáles son las derivadas. Entonces, miren lo que dice. El 3 vas a multiplicar, en este caso tomaron el 2. Si yo dejo el 2 por fuera, simplemente me va a quedar 3 seno al cuadrado. Y la derivada interna del seno, que es ¿quién? Es coseno. Olvidando en ese momento que tenemos el 2. ¿Listo? Al otro lado, hago un proceso muy similar. El 2 lo hago a multiplicar, el coseno, y luego lo multiplico por la derivada del coseno solo, que la derivada del coseno es seno. ¿Listo? Ok, como es la regla del producto, entonces va a ser la derivada del primero, que es ¿quién? 6 o 2 por 3 seno al cuadrado de x por coseno. ¿Listo? Multiplicado por coseno al cuadrado. Miremoslo acá. Entonces, en este caso, el 2, vuelvo y lo digo, lo multiplicamos. No es necesario, se puede dejar por fuera. Entonces queda seno al cuadrado por coseno de x multiplicado por un coseno al cuadrado. Que yo al final multipliqué esos cosenos. Y a eso le voy a sumar lo contrario. La primera expresión sin derivar, que es 2 seno al cubo de x por la derivada interna. ¿De quién? Del coseno al cuadrado. ¿Sí? Entonces, el 2 baja a multiplicar, que fue lo que me quedó acá.
El 2 de coseno de lo mismo por la derivada del seno. O sea, es agrupar todos estos términos. ¿Listo? Esta misma expresión se la repito acá, para que usted mire qué fue lo que se hizo, o cómo queda ya el ejercicio organizado. ¿Listo? Eso es todo lo que se hace. Ok, vamos a resolver este entonces. Este es un poco más sencillo. Entonces dice y igual coseno de seno de 5x. Listo. Y igual coseno de seno de 5x. Recuerda que las funciones siempre tienen que ir con un ángulo. En este caso, el ángulo del coseno es seno de 5x. Ok, entonces derivemos la expresión. Y igual coseno y el ángulo es seno de 5x. Entonces hay que aplicar regla de la cadena. Es como si fuéramos a derivar esto. Un paralelo. Y igual coseno de x. Entonces si fuéramos a derivar esto, la derivada del coseno sería y' es menos seno de x. ¿Listo? Pero aparte hay que derivar el ángulo. El ángulo. Esa es la diferencia en este ejercicio. Entonces, primero vamos a derivar esto. Entonces sería y' es igual a menos coseno. La derivada del coseno es menos seno y escribo lo mismo que es el ángulo. ¿Listo? Esto hay que multiplicarlo por la derivada interna, o sea, la derivada de esta expresión. O sea, vamos a derivar por acá. ¿Cuál es la derivada de y de seno de 5x? Entonces, si tengo seno de 5x, vamos a derivar esto. Es como si fuéramos a derivar simplemente la derivada del seno de x. Entonces, la derivada del seno de x es y', la derivada del seno es coseno. ¿Listo? O sea que este resultado hay que multiplicarlo por esa derivada. O sea que me va a quedar que y' es igual a menos seno de lo mismo que tengo acá, seno de 5x, pero lo voy a multiplicar por la derivada del seno, y la derivada del seno es coseno de lo mismo, 5x. Aparte, hay que derivar el ángulo, este ángulo. Entonces escribámoslo por acá con otro color. ¿Cuál es la derivada de y igual 5x? La derivada de y igual 5x es 5. O sea que y' acá en este caso es 5. Entonces, a ese mismo resultado hay que agregarle esa derivada. O sea que me va a quedar, la respuesta a un ejercicio es y' va a ser igual a menos seno de seno de 5x por coseno de 5x, y todo eso se va a multiplicar por 5. Todo esto multiplicado por 5. Se lo puedo colocar al final o al inicio. Entonces todo esto por 5. Esta es la solución a nuestro ejercicio.
¿Listo? Ok, entonces voy a pasar a lo siguiente, que es la derivación, derivada de orden superior. Voy a hacer 3 ejercicios y voy a hacer uno parecido a lo que ustedes tienen a lo que tienen en la tarea. Y con eso finalizaríamos entonces. Entonces aquí está la solución. Entonces la clave de este ejercicio es aplicar regla de la cadena. ¿Listo? Entonces regla de la cadena ¿para quién? Para el coseno. La derivada del coseno es seno, menos seno, de lo mismo. O sea, de lo mismo que hay dentro del paréntesis. Después hay que derivar lo que está dentro del paréntesis. La derivada del seno es coseno. ¿Sí? Entonces sería coseno de quién? De lo mismo que está en el ángulo. Y luego derivar el ángulo. Eso fue lo que se aplicó. ¿Sí? O sea, la idea de este ejercicio era aplicar regla de la cadena utilizando funciones trigonométricas. Profesor Lewis y profesora Claudia, ¿han preguntado algo con respecto a las funciones trigonométricas? No, señor, en este momento el planteamiento ha sido más de inquietud con respecto a los logaritmos, con respecto a los logaritmos naturales. Es la inquietud. Y bueno, mientras tanto aprovecho nuevamente para recordar, porque ha sido insistente la pregunta del nombre de la web conference para desarrollar el punto 6. La web conference no, nuevamente aclaro, no aplica para desarrollar el punto 6. Se les compartió también en el chat un evento que tiene la universidad para poder desarrollar ese punto. Esta información también pues debió ser compartida por sus tutores en los foros respectivos en caso de alguna inquietud, pues poder también remitirse a ellos. Pero aquí se compartió la información de ese proceso. Con respecto pues a la parte trigonométrica, sí, efectivamente algunos estudiantes lo habían preguntado, pero parece ser que ya con el procedimiento que se ha explicado ha quedado claro, entonces quedaría pendiente lo de los logaritmos. Gracias, profe. Listo, 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 profe, muchas gracias. Voy a resolver un ejercicio de logaritmo, pero solo al final. ¿Listo? Listo, profe, Entonces gracias. pasemos a la siguiente parte. Ya estamos finalizando, ya son las 7:30. Entonces creo que nos daría justo para resolver inquietudes y para resolver el ejercicio. Vamos a las derivadas de orden superior. Él dice que las derivadas de orden superior se obtienen al derivar una función que ya se derivó. ¿Sí? Por ejemplo, si me piden hallar y', derivamos normal. Entonces resulta que usted algo que ya derivó lo puede volver a derivar, es hallar la segunda derivada. Y así sucesivamente, es volver a derivar lo que usted ya derivó. ¿Sí? Por ejemplo, la primera derivada se denota con y'. La segunda derivada se denota con y'. Y la tercera derivada o la derivada enésima y a la n. Por lo regular en los ejercicios, por lo menos en este curso, solo se pide hasta la tercera derivada. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a derivar la función fx igual 3x a la 4 más 2x a la 2 menos 20. Entonces voy a hallar la tercera derivada, es decir, voy a hallar f triple prima. ¿Listo? Voy a hallar la primera derivada, la segunda y la tercera derivada. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro ejercicio?
Hola, profe. Profe, ¿alguien tiene un micrófono activado? Profe Lewis, creo que se activó su micrófono. Ok, entonces el ejercicio dice, un segundito, vamos a hallar la triple derivada de f de x. Profe, ¿se ve la pantalla, el tablerito? Sí, señor. 3x a la 4, gracias, más 2x a la 2, menos 20. Y lo que me piden es hallar f triple prima de x, a la tercera derivada. Entonces vamos a derivar. Entonces la primera derivada, es decir, f' de x, es igual. Entonces recuerden que para la derivada esta expresión vas a multiplicar. Aquí me queda 12x a la 3, más, bajo este otro también, me queda 4x. Y la derivada de una constante es 0. Ese 0 no lo voy a copiar. Después vamos a hallar la segunda derivada de lo que ya acabamos de derivar. O sea, f doble prima. Ese es volver a derivar. Volver a derivar no, derivar esto que ya derivamos. O sea, este 12 se baja a multiplicar. 12 por 3 es 36. X a la 2. Más la derivada de 4x es el número que acompaña a la x. Es 4. Y derivemos la tercera derivada, o sea, f triple prima de x. Entonces, aplicamos lo mismo para esto. Derivamos 36x a la 2, es multiplicar 36 por 2, creo que me da 72, x solita. Y la derivada de 4 es 0. Entonces, acá hallamos la tercera derivada. Esa es una derivada de orden superior. ¿Listo? Pues coloquémoslo acá por si alguno no comprende la letra, pues lo pueda ver acá de manera más clara. Entonces miremos acá qué fue lo que se hizo. Entonces, la primera derivada, bajamos el 4 a multiplicar, ¿sí? Bajamos el 2 a multiplicar y la derivada de una constante es 0. Esa es la primera derivada. La segunda derivada es que vamos a derivar nuevamente esta expresión. El 3 lo bajo a multiplicar. ¿Sí están viendo mi pantalla, cierto? Sí, señor. Ok, el 3 lo bajé a multiplicar, el 2 lo bajé el 3 lo bajé a multiplicar, me queda 36x a la 2, la derivada de 4x es 4. Y ahora derivamos nuevamente esto. Esa es la segunda derivada. La tercera derivada es que el 2 lo bajamos a multiplicar el 36. Yo puedo seguir derivando. Si derivo nuevamente esta expresión, me quedaría que la cuarta derivada sería ¿cuánto? Sería simplemente 72. Por lo regular se pregunta hasta la tercera derivada. Vamos a hacer este otro ejercicio. Con este finalizo y hago, para no quedar en deuda con ustedes, hago uno donde utilicemos logaritmo natural. ¿Listo? Entonces vamos a hallar este otro. Ok, o sea, ¿qué quedaría? La derivada de f de x igual x a la 4 sobre 4 más 7x a la 2
menos 20. Entonces vamos a hallar cuál es la tercera derivada. Entonces la tercera derivada sería, primera derivada, f' de x. El 4 lo bajo a multiplicar. Al 4 le resto 1, me queda x a la 3, más la derivada de 7x a la 2 es 14x, y la derivada de 20 es 0. Entonces hallemos la otra derivada, f' de x. Bueno, antes de hacer eso, pues acá puedo simplificar estas dos expresiones. Estas dos, o sea que simplemente voy a derivar x a la 3. O sea, esta expresión se convirtió en esto. Se convirtió en f' de x igual x a la 3 más 14x. ¿Listo? O sea, esa es la que vamos a derivar. O sea, que la derivada de esa expresión es 3x a la 2 más 14. Y hallemos la tercera derivada. Entonces, f' de x es 6x solita. ¿Listo? 6x solita. Esta sería la tercera derivada. Y ahora vamos a buscar un ejercicio donde apliquemos entonces función logarítmica. Mientras el profe Jairo revisa lo del ejercicio para la función logarítmica, recordar pues a todos los estudiantes que en los espacios de CIPAS pues también digamos que se orienta ya el desarrollo específico de los literales para que estén atentos pues con su tutor en los espacios que él genere. De igual forma se les recuerda que también el próximo 9 de mayo, es decir, de hoy en 8 días, se tiene una tercera web conference, porque pues tengan presente que en una web conference no se alcanza a abarcar pues digamos que el desarrollo de toda la unidad. Por eso se hacen 3 web conference. Esta es la segunda. La grabación de la primera ya está en sus foros respectivos. Esta es la segunda que se les compartirá la grabación. Y dentro de 8 días tendremos pues la tercera web conference de la unidad. Entiendo pues la inquietud de algunos querer abarcar todo el desarrollo de los ejercicios el día de hoy, pero pues digamos que vamos como fraccionando la unidad en partes para poder hacer el ejercicio explicativo. Listo, profe, muchas gracias. Entonces voy a hallar la segunda derivada de otro ejercicio. Entonces aquí está el ejercicio que acabé de explicar. Primera derivada, segunda derivada, y la tercera derivada. ¿Listo? Ok, entonces vamos para finalizar con este ejercicio. Entonces vamos a hallar, también ya les comparto acá. Y solo voy a hallar dos derivadas. Entonces el ejercicio dice derivar f de x igual logaritmo natural de seno, seno de 3x. 3x. Entonces vamos a hallar quién es f doble prima de x. Listo, ¿quién es f de x doble prima? Ok, lo primero que ustedes tienen que saber es que la derivada respecto a x del logaritmo natural de u es una función cualquiera. Listo. Entonces la derivada es 1
sobre lo que esté dentro del logaritmo. El logaritmo, al igual que las funciones trigonométricas, tiene que tener algo. ¿Listo? O sea, no puede aparecer logaritmo solo. Entonces, va a ser 1 sobre lo que esté dentro del logaritmo por u'. ¿Listo? Eso es lo que se aplica. Entonces, para nuestro ejercicio en cuestión, ¿quién sería u? U sería igual a seno de 3x. ¿Listo? O sea que vamos a hallar quién es f' de x. F' sería, aplicando esta regla, sería escribir 1 sobre u. Y dijimos que u era seno de 3x. Y eso lo voy a multiplicar por la derivada interna. O sea, por la derivada de seno de 3x. Vamos a derivar esta expresión. ¿Cuál es la derivada de esta expresión? Entonces, la derivada del seno, dijimos hace un rato que era coseno. ¿Coseno de quién? De lo mismo. ¿Listo? O sea, la derivada de esto es coseno de la misma expresión. Coseno de la misma expresión. ¿Listo? Y luego hay que multiplicarlo por la derivada de 3x. La derivada de 3x es 3. Entonces, en nuestro ejercicio me quedó lo siguiente. F' de x. Este 1 multiplica todo esto. Entonces, f' de x es igual a 3 que multiplica el coseno de 3x sobre seno de 3x. ¿Listo? Ya está derivado. Ahora, como me piden hallar quién es f' de x, hay que derivar esto. Entonces acá hay otra regla que les voy a recordar. Esa regla no la hemos trabajado. Entonces acá hay una regla de el cociente. De regla del cociente. Regla del cociente. Entonces, ¿qué le dice la regla del cociente? Dice lo siguiente, que la derivada con respecto a x de f de x sobre otra función que es g de x es igual a la parte de abajo sin derivar por la derivada del de arriba menos, es muy parecida a la del producto, pero aquí hay que ser cuidadosos con el orden, menos la derivada del de abajo por el de arriba sin derivar, sobre la expresión de abajo elevado al cuadrado. Entonces vamos a aplicar esa regla para esto que tenemos acá. ¿Listo? Entonces ahí de una vez usted, si no alcanzaba a repasar o a mirar las notas sobre el cociente. Entonces, f' sería igual. El 3 no lo voy a tocar por ahora. Dejémoslo acá. ¿Listo? Entonces, dice que la derivada del de arriba, o sea, la derivada del coseno, es menos seno de la misma expresión. Por la derivada interna, o sea, la derivada de 3x. Entonces, por 3. Y hay que multiplicarlo por la expresión de abajo que está sin derivar. Seno de 3x. ¿Listo? Entonces, miren, derivé coseno, que es esta expresión. Y derivé el ángulo, que es este. Y coloco la expresión que aparece abajo. A eso le voy a restar lo contrario. Entonces, el coseno ya lo derivé, entonces lo escribo así sin derivar. Hagámoslo tal cual aparece en la regla. Derivemos el de abajo. O sea, la derivada del de abajo, la derivada del seno, es coseno de 3x. Y esto lo voy a multiplicar por la derivada del ángulo, que es 3. Y además lo multiplico por la expresión de arriba, que es coseno de 3x. Toda esta expresión va a estar dividida entre la expresión de abajo elevado al cuadrado.
o sea, seno de 3x, todo esto elevado al cuadrado. Y ahora organicemos el ejercicio. Entonces, organizándolo, esta expresión y esta son las mismas, pero aparecen dos veces. Entonces voy a colocar que esto es f' de x es igual. Este 3 dije que no lo iba a tocar todavía, pues lo podemos dejar ahí. Entonces puedo colocar este 3 adelante, menos 3 por seno al cuadrado de 3x, al multiplicar seno de 3x por seno de 3x. Menos, al otro lado voy a hacer lo mismo, este 3, pongámoslo acá adelante, y multiplico coseno al cubo, coseno de 3x por coseno de 3x me da coseno al cuadrado de lo mismo, de 3x. Todo esto sobre seno al cuadrado de 3x. Por ahora el ejercicio se puede dejar así. Ahí puede aplicar uno identidades trigonométricas, pero no lo vamos a hacer. Entonces aquí repasamos varias cosas. Una, ¿cómo se deriva una función logarítmica? Siempre va a ser 1 sobre lo que esté debajo, sobre lo que esté dentro del logaritmo. Y se va a multiplicar por la derivada de lo que está dentro del logaritmo. Listo. Con eso entonces daríamos por finalizada la webconferencia. No sé si hayan dudas, quieran resolver de manera general. Profe Jairo, bueno, sí, en el ejercicio, pues obviamente todavía hay inquietudes con el ejercicio de logaritmos exponenciales. Sin embargo, pues digamos que se solicitará pues en la siguiente web conference ya pues ir abarcando estas temáticas. Referente pues digamos que al punto 6, recuerden pues también que hay 3 días para la participación, no tienen necesariamente que asistir a los 3 días, sino pues allí digamos que seguir las orientaciones de la guía para la participación que deban tener. Y pues también están los enlaces de YouTube donde pues digamos que se puede luego también revisar esta información del evento previa pues obviamente la inscripción que realice. Entonces, a todos nuestros estudiantes, pues darles un agradecimiento por su participación. Esta grabación de la web conference se estará compartiendo a través de los foros colaborativos. Bueno, a todos les agradezco su atención. Espero que haya sido de gran aporte el día de hoy, que se hayan logrado comprender y que puedan empezar a solucionar esa tarea. Chicos, muy importante el cumplimiento con la tarea. Algunos estudiantes se están quedando, están dejando todo para lo último. Supongo que los que están aquí no, ¿sí? Si usted está aquí en esta conferencia es porque verdaderamente le interesa el tema, pero sí hay una gran preocupación porque un gran porcentaje de estudiantes se están quedando sin realizar las actividades. Nuevamente, entonces, muchas gracias. Una feliz noche para todos. Feliz noche, muchas gracias. Profe, yo creo que es suspender la grabación. Sí, suspender la grabación, profe. Listo, profe. Ya mismo me voy a desconectar, ya mismo voy No, a... pero creo que antes de desconectarte debes cerrar la grabación. Listo. Espérame, que es que tengo este computador todo tostado. Debe ser porque hay mucha gente conectada. ¿A usted Sí, los deja desconectar? No, a nosotros no nos deja cerrar la grabación. Espérame un segundito. Yo creo que sí, profe, porque todos tenemos el mismo, espérese un momentico, A ver. porque tenemos el mismo rol, los tres.
No, No a mí me, no no me me deja deja. cerrar la grabación. Ya le miro un momentico.